Ana, la abuela de Jesús. Un mensaje de sabiduría y amor. Por Claire Herson. Capítulo 31. Las iniciaciones de Yeshua en Egipto. Las semanas que Yeshua estuvo con nosotros después de su regreso de los Himalayas fueron profundas e iluminadoras para todos los que estuvimos en comunión con él. Todos nos beneficiamos de su presencia, mientras él continuaba creciendo en estatura y fuerza espiritual. Disfrutamos de las frecuentes visitas de Yeshua al Carmelo, uno de sus destinos preferidos, a la vez que viajaba y se familiarizaba con la población diversa y las regiones rurales de lo que llamas la Tierra Santa. Parte de nuestra familia se reunió en casa de María Ana en Nazaret para celebrar el equinoccio de primavera del año 22 después de Cristo. Yeshua anunció que iba a emprender el viaje al Sinaí y a Egipto por un tiempo prolongado, y que podría incluir una visita a Grecia antes de regresar a casa. Al hablar de la cercana peregrinación de Yeshua, decidimos que muchos de nosotros iríamos a Jerusalén para la Pascua. Así que nos dirigimos en grupo a la ciudad amurallada, magnífica en su exterior y corrupta en su interior. Aunque Yeshua había visitado Jerusalén con su padre en numerosas ocasiones, era la primera vez que yo acompañaba a mi nieto a la ciudad de David. El día antes del inicio de la Pascua, José de Arimatea y yo caminamos con Yeshua por las antiguas calles estrechas y atestadas de todo tipo de peregrinos, comerciantes y soldados romanos. Jerusalén era radicalmente diferente a como había sido 600 años antes, cuando yo llegué por primera vez a vivir allí. Durante la semana de Pascua, Yeshua, que ahora tenía casi 25 años de edad, pasó la mayor parte de su tiempo en el patio de los escribas, hablando, leyendo y exponiendo sobre la ley y los profetas. Los ancianos estaban maravillados con su conocimiento y su sabiduría. Algunos trataron de probarlo y desacreditarlo, tendiéndole trampas para poder atraparlo. Durante todo el proceso, mi nieto mantuvo una compostura calmada y segura. Cuando menos se lo esperaban, insertaba una parábola, un acertijo o una broma para aligerar la tensión. A medida que pasaban los días, una multitud comenzó a reunirse a su alrededor para escuchar sus palabras. El sumo sacerdote del templo miraba con una expresión grave y a veces con el ceño fruncido. ¿Quién era este joven de Galilea? ¿Cómo era posible que un hombre de Nazaret pudiera exponer las Escrituras con tal autoridad? Cuando comenzó a recopilar información sobre Yeshua, el sumo sacerdote se volvió cada vez más ansioso. Era la costumbre que para que un hombre fuera designado como rabino y poder oficiar en la sinagoga o en el templo, tenía que estar casado. Aunque Yeshua no estaba casado aún, algunos interlocutores sinceros, algunos interrogadores escépticos y algunos oyentes atónitos comenzaron a dirigirse a él como rabí. La gran mayoría estaba maravillada con la amplitud y el alcance de las enseñanzas de mi nieto, que explicaba las Escrituras tan trilladas con una visión más expandida y explicaciones prácticas. Así que la gente comenzó a preguntarse acerca de él. ¿Podía ser este el maestro de justicia que había sido profetizado? Algunos siguieron con su escepticismo autoimpuesto y otros miraban a Yeshua con un atisbo de esperanza de liberación, esperando que la luz de un líder carismático encendiera sus corazones como una hoguera. Yeshua era consciente de que había llegado el momento de comenzar a reunir a su equipo de partidarios activos y prepararse para lo que se avecinaba. A excepción de los escritos proféticos y los pequeños atisbos que Yeshua y su familia cercana habían recibido a través de los años, poco se sabía acerca de lo que le esperaba. Sin embargo, sabíamos que estar bien preparados para cualquier eventualidad nos permitiría salir airosos de nuestros desafíos. Aquellos de nosotros que nos habíamos iniciado en Egipto apoyamos la decisión que Yeshua había tomado de ir a los templos del Nilo, siguiendo su guía interior. Nos quedamos en Jerusalén durante 3 semanas. José de Arimatea acogió a muchos de nosotros en sus 3 residencias de Jerusalén. Durante este tiempo, Yeshua se reunió con varios de sus primos y amigos para hablarles de su viaje e invitarlos
a que lo acompañaran en su peregrinación al monte Sinaí y a Egipto. Juan ben Zacarías, Lázaro, Judas Iscariote y varios otros de la comunidad de Qumran aceptaron ir hasta el monte Sinaí, donde permanecerían hasta que fueran llamados a volver a Qumran. Mariam y Natanael habían declarado hacía mucho tiempo su intención de acompañarlo. El hijo de ambos, Benjamín, que tenía 5 años y había nacido con una parálisis incapacitante, se quedaría conmigo en el Monte Carmelo. María Magdalena también había expresado anteriormente que había sido llamada interiormente a acompañarlo. Sin embargo, no irían con él a los templos, porque ella y Mariam ya habían tomado las iniciaciones necesarias para apoyar a Yeshua. Ellas y el marido de Mariam, Natanael, se quedarían en Heliópolis con su tía Mariamne. Santiago ben José y Juan ben Zebedeo expresaron su deseo de realizar iniciaciones avanzadas en algunos de los templos egipcios. En el último momento, Santiago ben Zebedeo y su amigo Andrés ben Jonás también decidieron unirse a la peregrinación. Permitidme recordaros una vez más que estos viajes, así como las peregrinaciones de Yeshua a Gran Bretaña, la India y Egipto, no hubieran sido posibles si no hubiera sido por la habilidad en los negocios y la generosidad de su tío José de Arimatea. Debido a que nosotros, los esenios, estábamos acostumbrados a la vida comunal en la que la colaboración armoniosa y compartir nuestra abundancia se practicaba todos los días, fue posible que el equipo de apoyo de Yeshua se formara fácilmente y se preparara armoniosamente para su expedición a Egipto. Se dispuso que Yeshua y sus compañeros salieran en la próxima luna llena. Se mandó el mensaje con antelación a mi hija Mariamne de que Yeshua y un número de familiares se dirigían a su casa en Heliópolis a través del monte Sinaí. José de Arimatea contrató a varios guías inteligentes y de confianza para supervisar el viaje, y proveedores externos proporcionaron suficientes camellos, caballos, bueyes y burros, además de carros para la comodidad de todos. A lo largo de la ruta hacia el monte Sinaí, el grupo de Yeshua descansó en una serie de pequeños campamentos y comunidades aisladas. En los distintos lugares de parada a lo largo de la ruta comercial hacia el sur y el interior, había seguidores del camino del Maestro de Justicia que estuvieron encantados de ofrecer su hospitalidad. Cuando llegaron a la falda del monte Sinaí, algunos de los ancianos reconocieron a Yeshua y recordaron las iniciaciones que tomó allí cuando tenía 8 años de edad. Todo el mundo fue acogido en el tranquilo santuario del Sinaí, que ha servido a la humanidad durante eones. Un remanente de la Hermandad de la Luz continúa aún hoy en día soportando el aislamiento y la aridez de este lugar, con el fin de servir a la humanidad en este poderoso vórtice planetario. Varios compañeros de Yeshua tomaron iniciaciones en el monte Sinaí, y todos fueron invitados a leer los pergaminos y las tablas de la extensa biblioteca del monasterio. Numerosos manuscritos de las bibliotecas del Monte Carmelo y el Qumran fueron enviados aquí como regalo, y otros se intercambiaron en las bibliotecas del Sinaí, Heliópolis y Alejandría. A excepción de Juan ben Zacarías y los hermanos de Qumran, que se quedaron en el monte Sinaí, los peregrinos continuaron su camino hacia el norte a lo largo del Mar Rojo. Viajaban sobre todo antes y después de la salida del sol, descansando a mediodía y a primera hora de la tarde para evitar el calor abrasador, hasta que llegaron a las apreciadas comodidades de Heliópolis, que serviría como base, hogar principal y punto de encuentro. Los familiares gustosamente abrieron sus hogares y apoyaron sin pedir recompensa a aquellos que pasarían por las iniciaciones. Agradecieron las habilidades de carpintería y albañilería de Natanael Bartolomé y la ayuda con la casa de María Magdalena y Mariam. Mis nietas también vieron la oportunidad de servir a los enfermos y dedicaron mucho de su tiempo a sanar a toda la comunidad circundante. Egipto era bien conocido por sus aceites esenciales puros y prácticas medicinales, por lo que estas mujeres incansables estaban felices de restablecer sus provisiones curativas y reunir más conocimientos. María y Mariam también se reunieron con algunos de los sacerdotes y sacerdotisas que las habían iniciado anteriormente.
participaron en los antiguos rituales dedicados a la Gran Madre, en ciertas celebraciones de Isis y Hathor. Cuando le era posible, Natanael también se unía a ellas. Yeshua y los otros 4 iniciados varones, su hermano Santiago, Andrés y los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, se reunieron con sacerdotes clave que podían transmitirles los poderes necesarios y orientarlos en el camino. Debido a que la elección de Natanael era apoyar a Yeshua de una manera diferente, solo ocasionalmente participaba en estas reuniones. Aunque María Magdalena y Mariam no acompañaban a Yeshua, las incluía a menudo porque valoraba su sabiduría y maestría. Decidieron que tomarían todas las iniciaciones en forma tradicional, comenzando al sur, en Nubia. Ahora voy a explicar el proceso. Los antiguos egipcios veían el Nilo como una metáfora del cuerpo humano, particularmente la médula espinal y la trayectoria de los nervios más sutiles. Ellos sabían que el camino de la iluminación se inicia en la base de la columna vertebral y fluye hacia arriba como un río hasta el cerebro. Así que construyeron templos que simulaban la trayectoria de la iluminación. En este caso, debido a que el Nilo fluye desde el sur hacia el norte, el iniciado comenzaba su viaje en el sur y continuaba con cada uno de los templos siguientes, culminando en la Gran Pirámide, que representaba el Santo de los Santos en el cerebro. En cada templo, el iniciado experimentaba varias iniciaciones que templaban, refinaban y abrían los canales de la fuerza de la vida. Para avanzar al siguiente templo, los iniciados tenían que demostrar que estaban listos para enfrentar, unificar y transmutar alquímicamente las fuerzas opuestas del amor y el miedo, la luz y la oscuridad, el espíritu y la materia, la vida y la muerte. A pesar de que todos los templos promulgaban los misterios de Osiris, cada templo se enfocaba en un aspecto particular de la trayectoria arquetípica de Osiris, Isis, Horus, Set y Hathor. Estos misterios incluían la concepción en la luz, la crucifixión y la resurrección. Yeshua y sus fieles amigos remontaron el Nilo hasta llegar al templo de Isis en la isla de Phile, a veces utilizando barcazas y otras veces a pie o en burro para evitar las aguas blancas de las cataratas turbulentas. Este fue un largo y arduo viaje, uno que muy pocos egipcios nativos realizan en el curso de una sola vida. He de decir, una vez más, que una peregrinación de esta magnitud no se hubiera podido llevar a cabo en un periodo de tiempo relativamente tan corto si no hubiera sido por la preparación espiritual de sus compañeros, la cooperación comunitaria y el apoyo financiero que recibieron de José de Arimatea. Yeshua, Santiago ben José y Juan ben Zebedeo recibieron sus iniciaciones más o menos al mismo tiempo en los mismos templos. Debido a que ya habían pasado por iniciaciones avanzadas en la India, las experiencias adicionales en Egipto refinaron aún más su conciencia y fortalecieron su constitución y carácter. Ahora que estaban en la tierra madre, de la que procedía todo lo que habían aprendido en la India, recibieron con humildad y gratitud todos los detalles adicionales que pudieron obtener. Sus conciencias se abrieron a las energías sutiles de los míticos reinos arquetípicos y pasaron las pruebas de acuerdo con las prácticas de los sacerdotes en aquellos días. Aunque gran parte del poder original de los antiguos misterios se había perdido, la pureza de las órdenes de Osiris, Pitágoras y Cibeles era mantenida por un grupo secreto de altos iniciados y adeptos que aún oficiaban cuando era necesario. Grandes seres de la Hermandad de la Luz oficiaban los ritos de iniciación de paso en los planos internos. Ahora voy a compartir con vosotros algunos de los detalles más destacados que ocurrieron en varios de los templos, tal como Yeshua me los describiría más tarde. Una de las primeras iniciaciones con las que se enfrentaron fue en la cámara de iniciación del dios cocodrilo Sobek, en el templo de Kom Ombo. Después de haber superado con éxito las pruebas que los calificaban para entrar en el camino del iniciado en los templos de Isis y Osiris, los novicios fueron obligados a poner a prueba su intuición
y enfrentar sus mayores temores con respecto a la supervivencia física. Bucearon a través de un pasaje laberíntico que pasaba por una piscina de cocodrilos hambrientos. Al dominar los centros inferiores de la naturaleza animal, que se aferran a la seguridad, la lujuria y el poder competitivo, se despejaban y abrían los centros intuitivos y del corazón. De esta manera, el iniciado estaba preparado para recibir energías alquímicas más elevadas que activaban mayores poderes espirituales. El objetivo de todo este trabajo en los templos era alcanzar la iluminación, como demostró Horus, el arquetipo del Dios Supremo, cuando alcanzó su máximo cuerpo espiritual llamado el Sahu. El halo que se representaba alrededor de la cabeza de un santo o la cobra desplegando su capucha sobre la frente de una deidad egipcia, simbolizan la conquista del Sahu y la unción de la luz precursora llamada Uraeus. Activar el Sahu y el Uraeus significa también que el iniciado ha sido ungido en los centros cerebrales por una vibración muy alta, que cambia permanentemente la neurofisiología y la conciencia, permitiendo así la experiencia de la inmortalidad consciente. Aquellas almas que han alcanzado este dominio se llaman Cristo, Buda, Maestro Ascendido, y su destino es trabajar abiertamente o en secreto como un servidor planetario. Yeshua sabía que tenía que seguir el mismo camino que Horus había seguido. De hecho, las similitudes entre Isis y Osiris, y su madre y su padre, así como las de Horus y él mismo, eran sorprendentemente claras. Debido a sus experiencias en la India, sabía que estaba en el camino de alcanzar su cuerpo supremo de luz inmortal. Ahora puedes ver que las iniciaciones que prepararon a Yeshua o a cualquier otro iniciado, pasado y presente, tienen muy poco o nada que ver con la religión. Tienen que ver con cambiar las percepciones y comportamientos que están basados en el miedo de cada uno. Un iniciado que alguna vez haya tenido una identidad limitada o centrada en sí mismo, se despierta para tener compasión hacia toda la vida como una expresión del propio ser divino. El camino de la iluminación requiere de una relación ética y expandida con uno mismo, con otras personas, con las polaridades, con el tiempo y con el espacio. Después de haber completado con éxito las arduas iniciaciones en Komb Ombo, Yeshua y sus compañeros continuaron Nilo abajo a otros templos, incluyendo Edfu, Luxor, Karnak, Abidos y Dendera. En Dendera permanecieron durante 6 meses en el templo dedicado a Hathor, la diosa del amor sanador. En este caso, el objetivo principal era la apertura del centro del corazón a través del equilibrio de la intuición femenina y el intelecto masculino. Esta unión de polaridades se lograba mediante el cultivo y la disciplina de la energía sexual equilibrada a través del amor y ser consciente. En los días en que Yeshua realizó las iniciaciones en el templo de Hathor, en Dendera, los jóvenes iniciados eran invitados a provocar su energía sexual con el fin de dominar esta poderosa fuerza vital procreadora. Esto se hacía solo después de pasar pruebas preliminares de creciente dificultad. Cuando los corazones de los iniciados estaban suficientemente claros y abiertos, es decir, cuando gran parte del material subconsciente de sombra se había hecho consciente y sanado, podían participar en rituales extáticos interdimensionales con Hathor. A veces, los iniciados permanecían en el templo de Hathor, en Dendera, durante meses o años, hasta que pasaban con éxito las pruebas y hasta que se daban las condiciones astrológicas ideales para ciertas iniciaciones individuales y de grupo. Por esto, Yeshua y sus compañeros permanecieron en Dendera durante 6 meses, aprendiendo sobre el cálculo del tiempo, sobre los ciclos y los rituales de la diosa Hathor y cómo canalizar la fuerza vital y la energía sexual, Sekem, en el cuerpo. También aprendieron disciplinas yógicas de respiración, posturas, entonación y cantos, meditación, arte tántrico, prácticas internas de energía
y de purificación y limpieza del cuerpo, mente y alma. Para aquellos que buscaban la iluminación con el fin de prestar servicio a los demás, también se les proporcionaban niveles superiores de prácticas regenerativas, prácticas de energía sexual, concepción consciente y nacimiento y crianza de los hijos. Puede que nunca hayáis oído hablar de estos seres ascendidos incondicionalmente amorosos, pero están muy activos en la actualidad, asistiendo a la humanidad y a la Madre Tierra a través del proceso de ascensión. Su experiencia en curación a través del sonido y la alquimia de transmutación a través del amor está disponible para cualquier persona que opte por recurrir a ellos para obtener ayuda. Con motivo de la última iniciación de Yeshua en Dendera, biloqué mi conciencia con el fin de ser una de las grandes sacerdotisas de Hathor que fueron testigos de este hermoso logro de poder personal. Cuando estés listo, es posible que tú también despiertes los poderes internos, al igual que mis nietos y nietas, que las sacerdotisas Hathores facilitan de acuerdo a lo que pides y a lo que crees.